Muy buenas tardes para todos mis hermanos. Nuestro centro es la bienvenida. Hoy tenemos el siguiente orden del día. Primero, oración a cargo de Rosalba. Segundo, conferencia a cargo de Johnny Pérez. Tema, constatación científica de la reencarnación. Tercero, evangelio a cargo de Gabriela Abril Telles. Tema, la ofrenda de la viuda. Cuarto, oración de cierre a cargo de Exadis Vera. Pedimos el favor a todos nuestros hermanos que mantengan apagado el micrófono y que por favor las preguntas e inquietudes las pueden formular a través del chat. Al finalizar la conferencia se les dará la respuesta. Iniciamos con el primer punto, oración a cargo de Rosalba Rojas. Rosalvita, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Nos disponemos con humildad y devoción, suplicando a nuestros guías y mentores espirituales nos ayuden a elevar nuestros pensamientos hacia nuestro Creador, para agradecerle por la vida y lo que nos das en todo momento. Gracias, Señor, por el hogar y la familia que tenemos. Oramos en este momento por todo el planeta Tierra, para que seamos dignos, Señor, de tu santa bendición. Oramos también suplicando nos des la fortaleza y la sabiduría para poder cumplir con nuestros compromisos adquiridos en la vida espiritual. Oramos, Padre Santo, por los enfermos, por los más necesitados, los más sufrientes, tanto encarnados como desencarnados. Que los efluvios que emanan de la divina providencia sean esparcidos por todos los aquí congregados a través de este medio y que el Maestro Jesús nos irradie con su pensamiento divino. Suplicando a los espíritus superiores que nos acompañan, que Johnny Pérez sea bañado en luz para transmitir las enseñanzas que nos trae para el día de hoy, y que así sea. Muchas gracias. Que así sea. Que así sea. Bueno, la conferencia está a cargo de Johnny Fernando Pérez Perdomo. Nuestro querido Johnny es espírita, miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz, actualmente coordinador administrativo y financiero de nuestro Centro Espírita, colaborador en calidad de asesor para la Confederación Espírita Colombiana Confecol en el Departamento Administrativo y Financiero, conocedor de la doctrina desde hace 20 años, profesional de administración financiera y candidato al título de maestría en gestión financiera de la Universidad EAN, experto en la administración general de empresas, especialista en la administración en salud y cuenta con una experiencia de 15 años en cargos directivos del sector salud colombiano. Damos la bienvenida a nuestro querido Johnny con la conferencia Constatación científica de la reencarnación. Micrófono. Buenas tardes para todos. Les agradezco por su participación en esta charla. Que la lluvia que hoy ha estado como muy creciente en Bogotá, pues no afecte a ninguno. Que desde nuestros hogares pues tengamos la oportunidad de participar en estas reuniones, aprendamos un poco más de lo que es la doctrina espírita y pues hoy a cargo de esta charla le pediría el favor a Junior para compartir las diapositivas para iniciar con la disertación.
poner por acá. Bueno, entonces como ustedes saben, pues hoy el tema es constatación científica de la reencarnación. Si tengo algún problema de señal, pues le esperaré de ustedes la humildad y que me tengan paciencia. Y pues miraremos a ver si se puede corregir el tema. Espero que no haya ningún problema. Entonces, siendo pues son las 4:10, vamos a iniciar. Espero no demorarme en el tema. Y vamos iniciando entonces. Constatación científica. Cuando habla uno de constatación quiere decir que hay evidencias, que hay revelaciones, que tienen pruebas y que estas pruebas son constatadas y que aparte pues son científicas, lo que quiere decir que hay una demostración, una prueba fehaciente de esto. Ya hablando del tema de reencarnación, pues es algo que todavía genera mucha más controversia en los científicos. Algunos científicos no aprueban la reencarnación, otros sí, otros hacen sus pruebas, han hecho sus trabajos, le han dedicado toda su vida a este tema. Y en la doctrina espírita, pues es uno de los principios fundamentales de la doctrina espírita, uno de los más importantes porque pues con la reencarnación se explica mucho de los fenómenos que se encuentran en el alma antes y después de la vida. Entonces, iniciemos. Como ustedes saben, el espiritismo es una tripartita, es ciencia, filosofía y moral. Y el maestro Allan Kardec, en el libro ¿Qué es el espiritismo?, nos dice que el espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. En la siguiente diapositiva veremos que el libro La Génesis, Allan Kardec nos dice que el espiritismo y la ciencia se complementan uno al otro. La ciencia sin el espiritismo no puede explicar ciertos fenómenos solo con las leyes de la materia. El espiritismo sin la ciencia le faltaría apoyo y control. Ahí está, que el espiritismo en su tripartita es científica y apoyará a la ciencia en todos sus aspectos. Y si la ciencia apoya al espiritismo, pues tendrá más bases fehacientes de poder explicar este mundo que para nosotros hace mucho tiempo era desconocido. En la siguiente diapositiva encontraremos al señor Frida Kahlo, que es un ilustre físico y humanista, y dice algo muy interesante en el libro El punto de mutación, que la ciencia necesita de una nueva visión de la realidad, construida a partir de un modelo que se base en la conciencia del estado de interrelación e interdependencia esencial de todos los fenómenos físicos, biológicos, sociales y culturales. Según cree, esta visión trasciende las actuales fronteras disciplinarias y conceptuales y tendrá que ser explorada en el ámbito de nuevas instituciones. En la siguiente diapositiva podemos ver los casos reales en trabajos de regresión. Tenemos los casos del Dr. Brian Weiss, el Dr. Cowley y el Dr. Roger Weber. En sus libros A través del tiempo, el libro Terapias de vidas pasadas, Otras vidas, otras identidades. En el caso de Betty, que es quemada en la hoguera, es un caso pues que habla del Dr. Brian Weiss. Es un caso donde una señora pues dice que tiene problemas de asma que no ha podido corregir, ha ido a diferentes especialistas, ha intentado pues diferentes alternativas y busca al doctor Brian Weiss para poder ver en qué le puede ayudar. Resulta que en la regresión que le hace Brian Weiss a Betty, ella se encuentra en la Edad Media,
ella está siendo quemada en la hoguera y en esa quema ella siente que está inhalando ese humo y le está afectando sus pulmones. Después ella se ve retirada del cuerpo en esa regresión que le hacen, se ve retirada del cuerpo y ve su cuerpo como la gente está viendo que se quema el cuerpo y no recuerda pues nada más del aspecto. Pero en esa terapia, lo más increíble, dice el doctor Brian Weiss, es que a raíz de esta regresión la señora no vuelve a tener asma. Se corrige como si sea de un día para otro, pareciese que fuera un trabajo milagroso, pues él le ha trabajado para entender por qué sufría tanto del asma. Entonces es un caso que es verídico, que está en este libro A través del tiempo. En el caso 2, que dice mujer implacable consigo misma y con los demás, no le permite a nadie que se equivoque, y así hay más de uno. Pero esta señora era intransigente, era muy difícil, era una persona muy complicada. Y el doctor Cavoli le hace la regresión, y en esa regresión no estoy viendo bien la diapositiva, la estoy viendo pequeñita. Bueno, les sigo contando. El doctor Cavoli pues le hace la regresión a la señora y efectivamente la señora empieza a hacerse la regresión y le dice: ¿usted qué siente? ¿Usted qué siente cuando está siendo implacable? Y entonces ella dice que ella siente como rabia, como que... ¿Y en dónde siente esa rabia? Entonces empieza a decir que como en el estómago. Entonces dice, bueno, señáleme dónde siente la rabia, y sigue señalando el estómago. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde te encuentras? Dime en qué lugar te encuentras. Y empieza a hacer esa regresión. Y la señora se encuentra en un barco, y en ese barco ella está en la parte de las calderas, y ella comete un error y las calderas empiezan a generar que haya un estrago en ese barco. Y entonces ella pues se echa mucho la culpa, se echa demasiado la culpa de esa situación y incluso dice, es que soy yo la culpable, y en esa regresión entonces empieza a darse cuenta que eso que ella le quemaba, según explica el doctor Cavoli, es esa situación de las calderas que le quemaba el estómago. Pero también vamos a explicarlo más adelante, pues esto es el caso científico, pero vamos a explicar por qué se le presentaba a ella esa situación de dolor en el estómago, de manifestar en su cuerpo el dolor, pero al tiempo, ¿por qué tan implacable consigo misma? Bueno, empezó a entender que también en una vida anterior pues juzgaba mucho su actuar, y por eso pues también se había equivocado y había muerto en ese barco. Y el tercer caso es el de Gregory el bufón castrado. El caso de Gregory pues es un caso muy, muy particular, porque el señor tiene un problema, pues tiene problemas en la intimidad con su esposa, tiene deficiencias pues a nivel reproductivo, pues no se siente bien, es introvertido, tiene muchos problemas, ha ido a diferentes especialistas, y entonces quiere ir con el doctor Roger Wolver para que le ayude a descifrar qué es lo que le pasa, porque tiene ese problema que ha somatizado y que realmente pues se siente muy, muy mal, muy inferior. Le hacen la regresión y este bufón es un bufón que está en Francia, y pues es un bufón que ¿qué le pasó? Que él trabajaba como bufón, pero
se prestaba él a los nobles que estaban en ese tiempo a realizar muchas orgías, a violentar, a violar a mujeres. Y entonces pues dañó muchas jovencitas y mostraba normalmente, él se dejaba ver pues sus genitales. Entonces, en algún momento, pues la gente ya cansada de ese tipo de cosas, llegaron hasta allá al lugar donde hacían todas esas atrocidades y a ese bufón le castraron por haber cometido todos sus errores y él aparte, pues él decía que él merecía que lo hubieran castrado por todo lo que habían hecho. Pues en este caso el doctor Roger dice que él somatizó lo que le pasó en la vida anterior y que por eso presenta estos problemas, pero a través de la regresión y un poco también más a través del perdón, sabiendo los errores que había cometido, también pues trabajó mucho su mente y el perdón para poder pues solucionar sus problemas y también se liberó de esta situación. Entonces en la siguiente diapositiva vamos a ver al científico, vamos a ver, no me adelanté, vamos a ver a Allan Kardec, sí, con la pregunta 395, y esto va a ser muy, muy importante porque el maestro Allan Kardec hace esta pregunta como ya adelantándose a la época actual, diciendo por qué podemos obtener revelaciones acerca de nuestras existencias anteriores. Y entonces el mundo espiritual dice que no es que no las podamos ver, porque muchos ya saben lo que han sido y lo que hacían. Hay muchas personas que tienen esa revelación, tienen ese recuerdo de vidas anteriores. Y realmente, si se les permitiera decirlo en voz alta, harían singulares revelaciones sobre su pasado. Entonces, pues, el maestro Allan Kardec, a través del libro de los espíritus, preguntando al mundo espiritual, ya adelanta desde este momento que hay personas que van a tener o tienen ya recuerdos en ese presente de las existencias anteriores. Ahora sí, les comentaba, está el científico Ian Stevenson. Él investigó alrededor de 2.600 casos. Hay otros científicos que también alrededor de más de 2.000 casos. Tenemos a Hernán Guimaraes Andrade, que investigó 75 casos. Logró un libro que se llama 8 casos de reencarnación, el cual está en la librería espírita de Rutas de Luz. Creo que ya está agotado, pero pues está también para conseguirlo. Y está este caso de 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. El libro de 20 casos que hacen pensar de la reencarnación de Ian Stevenson. Y él manifiesta, en todo el mundo pueden encontrarse niños que refieren memoria aparente de una vida previa. Bueno, en estos casos sugerentes de reencarnación se encuentran las historias clínicas en los archivos de división de estudios perceptivos de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Entonces les traje algunos casos, los voy a comentar rápidamente también porque quiero entrar a un tema más profundo de evidencias de reencarnación. Entonces el primer caso que está en la siguiente diapositiva es el de Shanti Devi. Ustedes ven, Shanti Devi pues vive en la India. Shanti dice recordar la vida de una persona, de una mujer que se llama Luchi, que ella falleció cuando estaba teniendo su tercer hijo, estaba teniéndolo y pues falleció. Y pues bueno, los padres pues eran de una familia más bien como acomodada, pues tenían como recursos económicos. La llevaron al médico porque pues vieron que pues extraño ese tipo de recuerdos, pero el médico pues descartó cualquier tipo de enfermedad, alucinación, pues la niña está sana, está normal. Entonces los padres deciden pues tranquilos, no hacer mucho caso, pero a los pocos meses aconteció pues un hecho extraordinario,
porque pues que un día sonó a la puerta y el timbre de la puerta de la casa de Shanti Devi y la madre le mandó a abrir la puerta. Y cuando ella fue a abrir la puerta, pues la madre veía que la niña no regresaba. Entonces se fue a buscarla y cuando le dice, mire, es este señor que está ahí, mamá, este señor es el cuñado de mi marido Kedar. Y entonces pues ese era el nombre de mi marido que ella decía que en su vida anterior. Entonces pues ante la sorpresa y la estupefacción interrogaron al señor que era un viajante de comercio que pues estaba haciendo pues vendiendo productos comerciales. Y el señor sí ratificó que efectivamente él vivía en Mutra, una ciudad a 100 kilómetros de ahí, de Delhi, donde nunca había estado la niña, y que efectivamente tenía un cuñado que se llamaba Kedarnath, y que era viudo porque su mujer había fallecido de parto curiosamente hacía 10 años. Y esta circunstancia evidentemente sorprendió a la familia y quedaron de acuerdo en que este señor le diría a su cuñado, el que se suponía era el antiguo marido de la niña, para hacer una prueba sin que la niña se enterase, que viniera a la ciudad de Delhi para hacer una comprobación. Bueno, el señor se va y pues vuelve otra vez junto con su cuñado y en ese momento cuando Shanti Devi ve a su cuñado, sale corriendo y le dice, Kedar, por fin has vuelto a mí. Kedar, este es mi marido, del que tanto te he hablado. Bueno, y pues delante de la familia interpelaron a la niña, estuvieron comentándole pues una cantidad de cuestiones de carácter. La niña contaba como es un tema como de carácter íntimo del matrimonio al señor Kedar y de pues su marido en la vida anterior y pues que era realmente sorprendente porque pues era una cosa extraordinaria que decidieron ponerle en manos de las autoridades. Y pues se nombró una comisión investigadora formada por psicólogos, por médicos, etcétera, etcétera. Decidieron llevar una programación para poder terminar de confirmar las evidencias y que efectivamente pues la niña manifestaba. Lo que hicieron fue llevar a la niña a la ciudad de Mutra, la dejaron sola a ver si ella podía ubicarse en donde quedaba la casa, llevaba por el coche y precisamente dijo, esta es la casa, esta casa se quedó mirándola, esta casa es ahora amarilla, pero cuando yo estaba aquí era de otro color y efectivamente sí, la casa era amarilla. Este señor que está en la puerta es mi suegro, se acercó al señor y que pues le llamó por el nombre familiar que solamente conocía la familia y la niña pues lo conocía y entraron. Pues ella conocía como si conocieran las habitaciones normales de la casa, estaba muy tranquila, incluso dijo que ella había guardado en un cofre 100 rupias para el tema del nacimiento del tercer hijo, y pues el marido comprobó que sí, que él había tomado esas 100 rupias. Ese es el primer caso. Vamos a contar el segundo caso. El segundo caso es el de las gemelas Pollock. ¿Sí? Ah, no. Es el caso de James Lenginger. Perdón. Sí, el caso de Lenginger. Bueno, el caso de Lenginger es, en este caso, pues en la vida actual es de James Lenginger. Y en la vida previa también se llama James, pero es James Houston. ¿Qué pasa con este niño? Este niño dice, pues empieza a tener una serie de pesadillas a los 3 años. Los padres pues se ven preocupados porque ya las pesadillas empiezan a hacerse más frecuentes y dice el niño que va a caer un avión, entonces en esa angustia el niño se despierta de la pesadilla y pues los padres empiezan como que asustar, ¿qué está pasando con el niño? ¿Qué podemos hacer? Precisamente pues el niño lo llevan a donde una terapeuta. La terapeuta pues le dice que cuente su historia, entonces el niño pues dice que pues está en un avión y que el avión se va cayendo, que él está en la Segunda Guerra Mundial y pues digamos que eso pues sorprende a sus padres. Precisamente el padre es muy cristiano y los cristianos actualmente pues nosotros sabemos que la religión cristiana solo cree en una sola vida. Entonces él decía que era insólito que estuviera hablando de una vida anterior, que no tenía
no tenía razón de ser. Pero el niño comentaba pues cosas como muy íntimas de lo que eran los aviones. Él sabía que era un depósito de caída, que eran los aviones que él piloteaba. Nombró que él había partido de un barco que era el Natoma, que tenía un amigo que se llamaba Jack Larson en la bahía de Natoma, que eso queda en el Pacífico. Y pues nada, pues el padre dijo, no, pues yo tengo que averiguar, investigar realmente si esto es cierto. Precisamente sí había un barco que se llamaba Natoma, que estaba en la bahía de Natoma. Investigó, había una persona de los que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Jack Larson, y pues el papá empezó a visitar estos lugares, empezó a consultar y se dio cuenta que los recuerdos del niño concordaban con la vida de un señor que se llamaba James Houston. Entonces, pues hace las investigaciones, pues sí, hay una persona que se llama James Houston, que tiene como la misma situación que presentó el niño, tiene los mismos, digamos que las mismas, pasó con las mismas situaciones que comenta el niño. Y algo curioso que pasa con el niño es que el niño le pone a los juguetes, a los muñecos, les pone nombre, y los nombres son de 3 compañeros que tuvo James Houston. Entonces, pues, León, John y Billy son los 3 nombres que él recuerda, y le dice, pero ¿por qué le ponen los nombres a los muñequitos? Y entonces él dice, porque ellos fueron los que me saludaron en el cielo. Entonces pues, tiene el recuerdo vivo, pero pues lo que pasa con muchos casos que hace el doctor Ian Stevenson, más o menos a los 5 o 7 años empiezan a perder esos recuerdos, ya pues quedan el recuerdo, vestigios de lo que recordaron, pero pues no pasa mayor, no queda como el trauma, sino que eso se va disipando. Y el caso siguiente, para la siguiente diapositiva, ahora sí es el caso de las gemelas Pollock. Me parece muy curioso, este caso es en Reino Unido, son 2 niñas, pues actualmente, la vida actual son Gillian y Jennifer. En la vida anterior, estas niñas son Joanna y Jacqueline. Y la historia es que Joanna y Jacqueline, la niña Joanna tiene 11 años, Jacqueline tiene 6. Como todos los domingos se van para la misa y pues iban en la calle, y en ese momento pasó un carruaje, las atropelló y fallecieron al instante. Entonces pues fue algo muy fuerte para ellas y también pues para su familia, que perdieron a sus 2 hijas. Pero un año después, la señora Pollock queda embarazada, tiene 2 niñas, le van a llamar Gillian y Jennifer. Y lo curioso del caso es que Gillian y Jennifer empiezan a recordar lo que hacían sus hermanas que habían fallecido. Entonces una pues toma como los recuerdos de Gillian, que es la hermana mayor, pues digamos, toma los recuerdos de la hermana mayor, que es Joanna, que es la de 11 años, y Jennifer tiene los recuerdos de la hermana menor, que es Jacqueline. Incluso Gillian, que es hermana gemela, se comporta como si fuera la hermana mayor de la otra niña, y la otra niña toma la personalidad de la hermana menor, y pues toman ese tipo de recuerdos. Es un caso muy, muy, muy chévere pues, de contar, y pues ese caso está en un libro que se llama el libro European Case of the Reincarnation Type, que está publicado en Reino Unido. Les cuento el siguiente caso, que llevamos un poquito mal de tiempo, pero pues ahí vamos. Este caso es el de Anait Chamolai Wong, y su vida previa pues fue Huacay. Entonces voy a comentarles. Chanay es un niño que vive en Tailandia,
Y el caso de este es muy chévere porque es un niño que tiene dos marcas, una en la parte de adelante, una parte de atrás en la cabeza. Es una pequeña redonda, una pequeña marca en la parte trasera de la cabeza y otra más grande irregular en la frente. Y entonces pues él le dice a los papás a los 3 años, dice que él no se llama Chanay, que él se llama es Huacay, y que no, que él quería irse pues a donde él vivía antes, que él era un profesor que trabajaba en la escuela, y cuando iba camino a la escuela en su bicicleta, pues le dispararon, y pues en esos disparos él falleció. Entonces pues digamos, lo recurrente de este caso es que tiene las heridas físicas en esta encarnación. Se somatizan las heridas, entonces pues digamos que eso es lo que hace que sea un caso como más a llevarlo a revisarlo científicamente. Pues él lleva a la abuela donde cree que vive, y lo increíble es que sí, que Huacay precisamente había muerto de heridas de bala. La viuda, pues no hay pruebas, digamos, en ese momento, no, como que no le hicieron como la necropsia, pero sí la viuda, la esposa del señor Huacay, recordó que tenía 2 heridas de bala, que pues aparentemente, según lo que investigaron, era que había sido un disparo por detrás y que había salido por la parte de adelante de la bala, lo que le quitó la vida, y pues que ese caso lo recordaba. Muy bien, ese niño pues los llevaron acá a como estos casos científicos comprobados. Ahora, el siguiente caso que vamos a ver es el caso de Ryan Hammonds. Este niño, este es un caso ya más reciente, este niño, Ryan Hammonds, pues dice que se llamaba Martin, que él era como le gustaba, como al niño le empezó a jugar con el tema de decir corte, como las películas y toda esta situación, y pues digamos que pues los papás, bueno, los niños les gusta jugar eso, y parecía que el niño tenía talento para el tema de la actuación, ¿no? Y pues resultó que en alguna ocasión estaba elogiando como una revista y vio una persona en esa revista y dijo, no, este es mi amigo, este es mi amigo, y empezó a decirle, este amigo le dijo por el nombre, y cuando se vio como pues en las sombras de la foto de unas fotos ya antiguas del año 1950, dice, mire mamá, este soy yo, y entonces se señala a él mismo. Entonces pues los padres quedan como así, empiezan a investigar, y efectivamente sí hay una persona, no es un actor, es una persona que se llama Marty Manti, es un señor que hacía como papeles secundarios, estuvo viviendo en Hollywood. El señor tuvo mucho dinero, mejor dicho, tuvo mucha fortuna, y el niño recordaba mucho ese tipo de cosas, y decía que él quería vivir en yates, que quería vivir en esa vida que tenía. Yo ya espero ser grande para volver a vivir mi vida en los yates, en el cine, y pues tenía recuerdos muy particulares que pues también fueron investigados. Este caso fue investigado por el doctor Jim Tucker. Bueno, y continuamos. Este caso de Rogerio es el caso del libro 8 casos de reencarnación del hermano Hernani Guimarães Andrade. Este caso es en Brasil, y pues es particular porque Rogerio vive como en un municipio muy cercano a la vida previa, que es Manuel Jerónimo. Rogerio dice que él es un curandero, que él es un niño pues que nació con tez blanca, pero que él había sido un curandero negro. El caso es que el niño también tiene como un problema como de cojera, y dice que él es cojo porque lo mordió una serpiente. Dice que
él le dejó algo al hermano y que quiere recogerlo. Entonces pues empiezan a investigar, van al municipio cercano y efectivamente sí había un señor que era curandero, que se llama Manuel Jerónimo, y Manuel Jerónimo precisamente sí tenía un problema en la pierna izquierda porque lo había picado una serpiente y él le había dicho al hermano que le iba a dejar no sé, como una figura de María Aparecida y que se la dejaba a él porque él eventualmente vendría a recogerla. Y entonces pues el hermano le quedó ese recuerdo y pues cuando llega el niño con estos recuerdos, el niño también quería ser curandero y tiene muchos recuerdos de cómo ser curandero. Entonces este caso lo lleva el hermano Hernán Guimaraes Andrade al libro 8 casos de reencarnación. Tiene muchos detalles del caso, no lo traigo acá porque no nos alcanza el tiempo, y de los otros también hay muchos detalles, pero no alcanzaría el tiempo, y pues es sorprendente porque realmente sí hay evidencias de que la reencarnación existe, hay muchas evidencias, hay muchos libros, hay muchos científicos que tienen las evidencias. Entonces la reencarnación es algo que ya es evidente, ¿sí? Sin embargo, se tiene que seguir buscando esas evidencias y el espiritismo pues también va a ayudar. El maestro León Denis en el libro El problema del ser y el destino nos dice que nos cuestionemos. ¿Por qué para unos la fortuna, la felicidad constante y para otros la miseria, la desgracia inevitable? Para estos la fuerza, la salud, la belleza, para aquellos la imperfección, la enfermedad, la fealdad. ¿Por qué la inteligencia, el genio aquí y allá la imbecilidad? ¿Cómo se encuentran tantas cualidades morales admirables a la par de tantos vicios y defectos? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué hay razas tan diferentes? Unos inferiores a tal punto que parecen lindar con la animalidad y otros favorecidas con todos los dones que los aseguran la supremacía. Y las enfermedades innatas, la ceguera, la idiotez, las deformidades, todos los infortunios que llenan los hospitales, los albergues nocturnos, las casas de corrección. Preguntémonos, ¿cuál es la justicia de Dios? Y seguramente, si nosotros analizamos bajo la óptica de la doctrina espírita, evidenciaremos que sí, que la reencarnación es uno de esos principios de la vida, del por qué venimos, de para dónde vamos. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Pero las investigaciones no paran ahí. Acá, nosotros en la doctrina espírita, hablamos del periespíritu. Y dice el maestro Allan Kardec que las revelaciones confluyen hacia un modelo de periespíritu compuesto de... Perdón, esto no lo dice Allan Kardec. Esto lo dicen en la revista espírita, una revista espírita que se encuentra en Brasil, que hacen investigaciones de espiritismo, donde dice que el perispíritu está compuesto de capas tipo cebolla que engloban el cuerpo causal y el vital. Quiere decir que el perispíritu tiene, digamos que una estructura que nosotros denominamos entre muchas otras cosas como cuerpos, el cuerpo causal o etéreo. Y el cuerpo causal también es muy conocido porque el cuerpo causal es como si, lo narra Andrés Luis en el libro Nuestro Hogar, en el capítulo El Umbral, que el cuerpo causal es como si nosotros viniéramos con nuestro cuerpo perispiritual aquí a encarnarnos
a limpiarnos de todos nuestros errores, nuestros defectos y a corregirnos. Y en vez de corregirnos, nos ensuciamos más. Entonces, ese ensuciarnos más va a llevar a estos espíritus que no se comportaron bien a un lugar que en el mundo espiritual se llama el umbral. Y ese umbral pues va a estar el espíritu allá arraigado a ese lugar, porque su cuerpo causal, que es la vestidura que tenemos, pues está sucio y necesita limpiarse, y necesitará limpiarse con nuevas reencarnaciones. En la siguiente diapositiva vemos que este libro, este compuesto de capas, fue registrado por el doctor Antonio Ferrey en una comunicación mediúnica obtenida por el coronel Albert de Rochas, dictada por el espíritu Vicente, y también es mencionada en el libro El alma de la materia de Marlene Nobré, donde pues explica a través de muchas conferencias cómo el periespíritu ayuda al reencarnante a limpiar todos los vestigios de errores y desobediencia que ha tenido los espíritus. Pero también nos está explicando que el perispíritu, acompañando al espíritu, porque el perispíritu envuelve al espíritu y este le da forma al cuerpo, que lo explicaremos más adelante, está en un curso de evolución y de volverse más etéreo, más limpio. En la siguiente diapositiva nos comenta en el artículo Perispíritu y Chakras en Salud y Espiritismo que el perispíritu está constituido por una serie de caparazones más o menos eterizados, de los que los habitantes del mundo astral se van deshaciendo sucesivamente a medida que se elevan en la escala de la evolución, no siendo embutidos unos sobre los otros como los tubos de un telescopio, no, sino que se van interponiendo, son una estructura. El perispíritu en sí es una estructura que está interpenetrados en todas partes. Y el perispíritu va a ser una de las respuestas para entender cómo se lleva a cabo la reencarnación. Muestra la siguiente diapositiva. Kardec dice en el libro de los mediums: el perispíritu es el principio de todas las manifestaciones. Su conocimiento fue la llave de la explicación de una inmensidad de fenómenos. Y gracias al perispíritu vamos a entender, por las investigaciones que vamos a ver ahora, cómo es que se lleva a cabo el tema de la reencarnación y cuál es el punto importante del perispíritu para el reencarnante. Acá vemos la figura de cuántos nombres no ha tenido el perispíritu a través de la historia en todas las épocas de la humanidad. Y bueno, continuemos. Acá unos científicos, Bob Tobin y Fred Allen, físicos norteamericanos, en el libro Space-Time and Beyond, anunciaron un postulado muy semejante al revelado. La materia no es nada más que la luz capturada gravitacionalmente. Entonces empiezan a abrir la mente los científicos y se van a dar cuenta que hay mucha energía en el universo y que hay mucha energía a nuestro alrededor. Continuamos. Dice el alma de la materia de Marlene Nobré que según el ingeniero Hernán Guimaraes Andrade, el cambio biomagnético estaría relacionado con el modelo organizador biológico, MOB, y serviría de eslabón entre este, o sea, el MOB, el perispíritu, y el ser vivo. Y este hermano, el ingeniero Hernán Guimaraes Andrade, hace grandes investigaciones, todo lo lleva muy estructurado, científicamente comprobado, y relaciona que hay un campo biomagnético realmente, lo puede buscar, construir una máquina
una máquina con su hijo, que eso le generó, le dio un premio científico en el Brasil, donde realmente hay evidencias que hay un cuerpo que él denomina modelo organizacional biológico o sistema organizacional biológico, que es el mismo perispíritu, el cual se encadena con el cuerpo y hace que tenga esas memorias de vidas anteriores, como en el caso de los 8 casos de reencarnación, en el libro de 8 casos de reencarnación, muestra que ese tipo de conexiones son los que muestran que tengamos esta memoria extrasensorial, porque es obvio que científicamente el cuerpo es nuevo, pues no va a tener una memoria, porque el cuerpo no lo tiene, a menos de que, pues digamos que fuera una memoria que fuera traducida desde los genes paternos al hijo. Pero como en estos casos, en todos estos más de 6.000 casos que se han investigado, ¿cómo es que los padres no recuerdan nada de esos casos? Sino que el niño recuerda evidentemente historias de personas que son ajenas incluso a la familia. Hay muchos casos que estudió el hermano Hernán Guimaraes Andrade, y también muchos casos, él estudió más o menos 76 casos, y Ian Stevenson también estudió más de 2.600 casos, en donde los casos eran de la misma familia, pero ellos no lo llevan a los libros precisamente porque no quieren que digan que es por memoria de herencia biológica. Por eso nombran casos donde las familias ni se conocen, y ahí está la evidencia científica. Pasamos a la siguiente. Acá pues, nos muestra que el perispíritu tiene unas conexiones con el organismo psicosomático. Perdón, el organismo psicosomático es el perispíritu y tiene unas conexiones con el cuerpo. Entonces, pues, le denominan en muchas partes chakras, es muy conocido como los chakras, pero también son los puntos de los centros neurofluídicos. Y pues le llamamos los 7 principales, son el coronario, el cerebral, el laringio, el cardíaco, el gástrico, el esplénico, el genésico, y todos tienen que ver. Y con los 2 casos que les voy a comentar para terminar esta charla, les comentaré estos 2 casos para darles un poco más de evidencia de lo que es el perispíritu y sus conexiones con el cuerpo. En la siguiente diapositiva, el maestro Allan Kardec dice en el Evangelio según el Espiritismo: el mismo perispíritu sufre transformaciones sucesivas, se hace cada vez más etéreo hasta la completa depuración que constituyen los espíritus puros. Lo que quiere decir que nosotros en las diferentes reencarnaciones estamos depurándonos, estamos evolucionando, no retrogradamos, no vamos hacia el animal. Eso se llamaría metempsicosis. La reencarnación es progresiva, es evolucionista. Continuamos. Hay una pregunta que hace Allan Kardec al mundo espiritual: ¿por qué el espíritu encarnado pierde el recuerdo de su pasado? El hombre no puede ni debe saberlo todo. Dios, en su sabiduría, así lo quiere. A no ser por el velo que le oculta ciertas cosas, el hombre se hallaría deslumbrado, como aquel que sin transición pasa de la oscuridad a la luz. Mediante el olvido del pasado, es más, el mismo. Siguiente diapositiva. Dice Allan Kardec: si no tenemos durante la vida corporal un recuerdo preciso de lo que hemos sido y de lo que hicimos de bueno o de malo en nuestras existencias anteriores, tenemos sí la intuición de ello, y nuestras tendencias instintivas son una reminiscencia del pasado, a las cuales la conciencia, que es el deseo que hemos concebido de no cometer más las mismas faltas, nos incita a resistir. Muchos de nosotros deberíamos, ilógico, intentar hacerle algo a alguien, quitarle la vida a alguien. Sería para nosotros, que conocedores de la doctrina espírita, muy, muy terrible cometer un suicidio. Ya nosotros tenemos esas tendencias donde hemos progresado. Otros, por el contrario, tienen unas tendencias que son negativas. Nosotros tenemos esas tendencias negativas porque todavía no hemos progresado, todavía no somos puros. La siguiente diapositiva.
Gabriel Delaunay nos dice, es porque el recuerdo de las vidas pasadas, es porque no son alcanzadas las condiciones que presiden a la renovación del recuerdo. Del mismo modo que se ha observado que algunos sensitivos conservan el recuerdo al despertar, también se pueden encontrar individuos que se acuerdan de haber vivido anteriormente. Este hermano, Gabriel Delaunay, es un gran investigador y que aportó mucho con León Denis después de la partida de Allan Kardec a la doctrina espírita. Siguiente. Acá está el libro, capítulo 20, Entre la Tierra y el Cielo, del espíritu de André Luis, y recibido a través de la psicografía de Francisco Cándido Xavier. Nos dice, a primera vista, efectivamente, será el camino a seguir, explicar el pasado. Sin embargo, los recuerdos del pretérito no deben ser totalmente despertados. Se me fue el internet. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, señor. Gracias. No deben ser totalmente despertados para evitar que las ansiedades inútiles nos dilaceren el presente. La verdad para el alma es como el pan para el cuerpo, que no se puede traspasar de la cuota necesaria para cada día. Seguramente, si nosotros llegásemos a recordar muchas de nuestras existencias anteriores, o recordar incluso la última, para no ir más allá, nos afectaría psicológicamente. No podríamos, tal vez, soportar que nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestro amigo, nuestra pareja, sea la persona que nosotros le hayamos hecho daño, o que ellos nos hayan hecho daño a nosotros. No podríamos soportarlo. No podría haber orden en el mundo, porque muchos reclamarían venganzas, pero también reclamarían herencias, reclamarían riquezas, reclamarían puestos. Entonces el orden se perdería. Por eso mismo es mejor ese velo que nos oculta y tenemos el olvido del pasado. Es más bien como un alivio, no recordar todos los errores que hemos tenido. Bueno, siguiente diapositiva. Vamos a hablar del nacimiento. Y Allan Kardec dice en la Génesis, cuando el espíritu debe encarnarse en un cuerpo humano en vías de formación, un lazo fluídico es el que lo une. Me regala la siguiente diapositiva, que es una expansión de su periespíritu, que lo liga al germen, que lo atrae por una fuerza irresistible desde el momento de la concepción. Y continuamos con la siguiente diapositiva. Les contaré estos dos últimos casos. Voy a gastarme en estos dos últimos casos 10 minutos para que me regalen esos 10 minutos, porque empezamos a las 4:10, porque sé que el tiempo apremia y porque pues tenemos que respetar los tiempos. El caso de Segismundo. El caso de Segismundo está en el capítulo 12 y 13 del libro Misioneros de la Luz. Este es un caso pues muy impactante, porque habla de cómo se reencarna. Está el espíritu Andrés Luis, que es uno de los periodistas, que podríamos decir, o mensajeros, que nos da instrucciones de cómo es el mundo espiritual. Y también nos muestra una de las facetas de la parte científica de la doctrina espírita, que es la mediumnidad y la psicografía, que gracias a través del medium Francisco Cándido Xavier se dio a conocer más de 462 libros, que no se podría decir, si se hacen las investigaciones de la mediumnidad de Francisco Cándido Xavier, que tuviera la posibilidad de, pues digamos, de conocer tanto de lo que habla, que es la vida en el mundo espiritual, y todos estos consejos que nos da el mundo mayor a través de sus libros. Bueno, Andrés Luis está en este caso con el instructor Alejandro, y están recorriendo una de las tantas
como lugares que se dignifican en el mundo espiritual, en el trabajo de reencarnación. Y entonces, pues Andrés Luis en este momento pues está aprendiendo y lo llevan a una colonia, en esta colonia que es el planeamiento de reencarnaciones. A él le parece pues muy curioso que los espíritus que están ahí están llevando en sus manos unos rollitos semejantes como un pergamino. Son unos rollitos blancos y esos rollitos blancos pues tienen como la historia, como el plan de trabajo que va a realizar el espíritu después de que reencarne. Entonces está un plan ya programado en este departamento de planeamiento de reencarnaciones. Él ingresa a este lugar y encuentra dos estatuas que son maravillosas. Está un modelo masculino y un modelo femenino, con su perfección anatómica, con sus órganos, con sus glándulas, con las disposiciones eléctricas que palpitan de la vida y del calor, exhibiendo energías luminosas. Y él va entrando, ahí hay muchos cooperadores, donde ve que hay diferentes como mapas, donde se encuentran los diseños de miembros, tejidos, glándulas, fibras, órganos de toda clase, para todos los gustos. Y Alejandro pues le dice que aquí trabajan centenares de espíritus técnicos en cuestiones de embriología y biología en general. Y él queda pues impresionado, porque la reencarnación es una compleja oportunidad, es un trabajo, es un intenso trabajo de muchos bienhechores espirituales. Y Alejandro le dice que si quiere ver el caso de un conocido de él que se llama Segismundo. Y Segismundo pues empieza con un drama. El drama es que acá hay tres protagonistas. Los protagonistas son Adelino y Raquel, que van a ser sus padres. Adelino y Raquel estuvieron en una vida anterior con él. Desafortunadamente Adelino fue víctima de un homicidio. Segismundo fue el criminal y Raquel fue llevada por Segismundo hacia el prostíbulo. Entonces hay una causa que Segismundo tiene que trabajar. Aunque Segismundo es un trabajador en el mundo espiritual, Segismundo tiene que ir a trabajar por su evolución y tiene que ir a reparar, a expiar lo que hizo con el señor Adelino, que en esta ocasión va a ser su padre. Pero pues inicialmente Adelino ya había programado antes de la reencarnación, ya se habían en el mundo espiritual perdonado. Adelino había dicho que él aceptaba ser el padre de Segismundo, pero pues por el olvido del pasado, a Adelino se le olvidó. Y cuando Segismundo intentó empezar a tener una conexión en el hogar de Adelino y su esposa, pues Adelino no lo quiso aceptar y empezó a repeler a Segismundo. No quería verlo y en sueños veía como un mendigo que le pedía socorro. Pero él sentía el temor, porque en su corazón todavía no estaba el perdón 100% como nosotros quisiéramos que hubiera el perdón en todos nosotros. Entonces Adelino todavía no había perdonado al enemigo de otrora, y Segismundo pues necesitaba la ayuda de Alejandro y de otros espíritus que le iban a colaborar en su reencarnación. Alejandro, siendo amigo de Adelino, pues le indica, le explica a través del sueño, del desdoblamiento, que pues Segismundo necesita la oportunidad de reencarnar. Adelino acepta, se da la oportunidad y empiezan en el trabajo ya del reencarnante. Entonces Alejandro, con unos espíritus que están ahí, llamados los constructores, ven un mapa que es el mapa de los cromosomas. Están evaluando ese mapa va al perispíritu de Segismundo,
Segismundo tiene un poco de miedo, está asustado, como cuando nosotros nos asustamos porque vamos a morir, ellos sienten un poco de miedo porque van a reencarnar. Entonces, pues le dice a Segismundo que tenga calma, que se tranquilice, y empieza un trabajo con los espíritus constructores, empiezan a hacer una vibración electromagnética, su perispíritu, y él, en su forma, digamos que humana, el perispíritu tiene su forma de la última encarnación, empieza a hacerse muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Le dice a Alejandro, a Segismundo, ayúdenos, mantenga la claridad firme, sintonícese con nosotros, empiece a pensar que es muy pequeñito, va a tener una forma preinfantil, va a hacerse muy pequeñito, muy pequeñito. Y Andrés Luis se sorprende en este caso, ve cómo realmente la forma de Segismundo se vuelve muy pequeña, muy reducida. Y desdoblados, los padres Raquel y Adelino, Raquel viene al recibimiento de su próximo hijo Segismundo y pues lo recibe, se lo entregan en sus manos, ella se arrodilla y lo lleva a su pecho. Y periespíritu con periespíritu se fusionan. Es un momento muy bonito porque Alejandro hace una oración muy noble, muy bonita, y el mundo espiritual mayor le hace una corona a la madre del reencarnante. Y esa corona la ilumina, la llena de luz. Y es algo que ni siquiera el mismo Andrés Luis, que está en el mundo espiritual, puede ver. Los orientadores de los planos todavía mucho más altos, que vienen a darle fuerzas y valor a la madre para la reencarnación. Y seguidamente Alejandro y los constructores, que así se denominan, los espíritus constructores, inician el trabajo de unión de perispíritu al que va a ser el cigoto, su cuerpo. Primero Alejandro ve y él tiene la posibilidad de escoger el espermatozoide adecuado según el mapa cromosómico que ha trabajado los constructores del mundo espiritual para que ingrese al óvulo. Y después de que ingresa al óvulo, el perispíritu de Segismundo se une a este cigoto y empieza a hacerse un trabajo. Los constructores empiezan a magnetizar al cuerpo de la madre, a la parte del cigoto, y se empieza pues a generar la vida. Y ahí pues ya acaba la historia de Segismundo. Es una historia muy bonita y les cuento la última o ya se me acabó el tiempo. Bueno, esta es más cortica. El caso de Julio es mucho más claro, más corto, porque Julio comete unos errores en su vida anterior. Él está hace parte de un ejército del Brasil y está en la guerra muy conocida como la Triple Alianza o la Guerra del Paraguay, cuando el Paraguay estuvo en guerra contra Brasil, Argentina y Uruguay. Bueno, él por una decepción amorosa se trata de tomar un corrosivo para suicidarse. Unos compañeros impiden que él tome ese corrosivo, pero eso lo deja a él muy afectado de la garganta e incluso lo deja mudo. Pero él continúa con la idea del suicidio y pues precisamente se descuidan los compañeros, los soldados, y él va hacia el río, en un río cercano, creo que es el río del Paraguay, y él se tira al río y se ahoga. Entonces, después de esta situación, pues Julio va a quedar en el umbral por muchos años. Va a expiar esa falta que hizo como reencarnante y pues expía como suicida. Y tiene la oportunidad nuevamente de reencarnar con esos personajes que
que le ayudaron o le generaron que cometiera ese suicidio. Y nace nuevamente. Su padre se llama Amaro y pues su madre pues muere a muy temprana edad. Él tiene otra esposa y en una ida que van al mar a los 8 años de edad, él está muy cerca al mar y pues se va hacia las olas y él se ahoga en el mar. Entonces llega al mundo espiritual de niño, 8 años, un niño de 8 años llegando al mundo espiritual. En el mundo espiritual tienen todo muy organizado, hay unas personas, unos espíritus que hacen las veces de madres y lo reciben. La madre no lo puede ver porque es una obsesora, quiere atacar a la nueva esposa de Amaro. Y pues ahí no acaba el caso porque pues Julio necesita trabajar. En este caso Andrés Luis hace el seguimiento con el instructor que lo está llevando, que es Clarencio, y pues Clarencio le explica que él tiene que otra vez reencarnar. Le piden el consentimiento a Zulmira, que es la madrastra, cuando él tenía 8 años, para que reciba a Julio. Muy parecido al caso de Segismundo. Llevan a Julio de 8 años, ya pues un poco más como hipnotizado hacia la casa de Amaro y de su madre, y la madre también lo recibe. Nuevamente en este caso la madre quiere arrodillarse, recibe a Julio y el mundo espiritual mayor otra vez le ilumina a esta madre. El trabajo de la madre es muy importante. Ilumina su frente, se ve una iluminación, y todos los espíritus que están ahí también ayudan a que se ilumine la encarnación. Ella toma a Julio contra su pecho, contra su corazón, y otra vez se funden perispíritu con perispíritu. No están los constructores, y Clarencio explica que no hay necesidad de los constructores, porque Julio va a tener una vida muy corta, va a espiar, porque se me olvidaba contarles que cuando él llegó al mundo espiritual, él tenía una afección en la garganta muy terrible, pues se sentía muy mal. Entonces la única forma de corregir esa afección en la garganta, y ya nosotros conociendo la historia del por qué tenía esa afección en la garganta, pues la única forma de corregir era reencarnando. El cuerpo es una forma que puede ayudar al espíritu para que se ilumine, corrija y mejore su perispíritu. Y en esta oportunidad reencarna, nace un niño. Este niño pues incluso en el mismo embarazo la mamá sufre de una amigdalitis terrible, porque pues el perispíritu se ve afectado. Nace el niño y el niño llega más o menos a 1 año de edad. Lo toma la difteria y el niño muere. No tiene la oportunidad de tener una encarnación larga, pero puede expiar sus faltas y tiene la posibilidad de corregir el error que hizo como suicida. Yo les agradezco, muchas gracias. La siguiente diapositiva muestra que el Maestro Jesús nos dijo en el Evangelio que nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Entonces, la reencarnación, un principio de la doctrina espírita, una evidencia ya científica, y en lo moral, el Maestro Jesús nos dice que si nosotros no trabajamos por nosotros mismos, pues no vamos a ver ese reino de Dios que tanto necesitamos, ese reino del cielo que tanto requerimos. Y por eso tantas pruebas y por tantas situaciones que actualmente vivimos en nuestro presente, esta pandemia que está afectando a todo el mundo. Esas son las pruebas que necesita esta humanidad para empezar a moralizarse, para mejorarse, para ser mejor, ser mejores humanos, ser mejores espíritus, que tengamos la posibilidad nosotros, al conocer la doctrina espírita, de ser mejores cada día. Les agradezco, muchas gracias, y pues estoy pendiente de las preguntas que tengan
Gracias a ti, Johnny. Entonces continuamos con nuestra programación. Entonces vamos ahora con Gabriela Abril Telles en el tema La ofrenda de la viuda de nuestro Evangelio según el Espiritismo. Gabrielita, por favor. Gracias. ¿Ahí ya están viendo la pantalla? Sí, señora. Ah, bueno. Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes para todos. El tema del día de hoy que nos corresponde es la ofrenda de la viuda. Del capítulo 13, no sepa tu mano izquierda, lo que da tu mano derecha. Este está en el Evangelio según el Espiritismo por Allan Kardec. Bueno, ahora vamos a dar la explicación de esta historia. Estaba Jesús sentado delante de las ofrendas y observaba cómo el pueblo echaba allí su dinero. Cuando notó que muchas personas acaudaladas lo depositaban en abundancia. En eso llegó también una viuda pobre que echó apenas 2 pequeñas monedas que valían 10 centavos cada una. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha dado mucho más que todos los que pusieron previamente sus dádivas en el arca, porque todos los demás dieron de lo que les sobra, mientras que ella dio de lo que le es necesario. Incluso dio lo que tenía, todo lo que le quedaba para vivir. San Marcos 12:41 a 44. San Lucas 41 a 4. Esto quiere decir que el Maestro Jesús nos conoce tanto que sabía que lo que cada uno daba de corazón en el arca de las donaciones. Y nos muestra que esta pobre viuda daba con amor puro para ayudar a otras personas que estaban en circunstancias más difíciles. Seis. Muchos se lamentan de que no pueden hacer todo el bien que quisieran. Alegan que es porque carecen de recursos suficientes y si desean poseer riquezas para hacer un buen uso de ellas. La intención es loable y, sin duda, pueden llegar a ser sincera en algunas personas. Hay que tener en cuenta que muchas personas que no poseen una buena base económica dicen o expresan para ayudar a su prójimo, pero muchos de ellos realmente lo dicen de labios para afuera, porque su intención está inclinada a las cosas materiales. No obstante, ¿ser absolutamente desinteresada en todos los casos? No habrá quienes, animados por el deseo de hacer el bien a sus semejantes, prefieren comenzar por hacerlo a sí mismos, proporcionarse algunas cosas, satisfacciones, disfrutar algo de lo superfluo que por el momento no tienen y destinar al resto a los pobres. Esta segunda intención, que tal vez no conozcan, pero que hallarían en el fondo de sus corazones, si lo auscultaran minuciosamente, anula el mérito de la intención, porque la auténtica caridad piensa en los otros antes de pensar en sí misma. Es importante que las personas ennoblezcan sus corazones, sentimientos y pensamientos hacia el prójimo, porque la verdadera caridad es desprenderse de sí mismo para entregarse. Nuestra querida Madre Teresa de Calcuta nos dice: hay males que no se pueden curar con dinero, sino solo con amor. Esto quiere decir que realmente el dinero no cura la soledad, la tristeza, la enfermedad espiritual, pero el verdadero y sincero amor suple las situaciones más difíciles que vive el hombre. Lo sublime de la caridad, en ese caso, consistiría en que el hombre buscase mediante su propio trabajo
mediante el empleo de sus fuerzas, de su inteligencia, de su talento, la obtención de los recursos que le faltan para llevar a cabo sus generosas intenciones. En eso consistiría el sacrificio más grato al Señor. Bueno, pues en estos tiempos con esta pandemia, los que no poseemos riquezas, pues podemos ayudar con una oración de corazón, llena de amor hacia todos aquellos que se encuentran olvidados. ¿Dónde se encuentran olvidados? En las calles, en las cárceles, en los ancianatos, personas que están en los hospitales, niños que están en los orfanatos, hasta personas que están en la selva y también aquellas personas que están en los campos, pasando por situaciones difíciles. Nuestro querido Mahatma Gandhi, él con sus conocimientos llevó a su país a la libertad sin ninguna violencia. El Dalai Lama, que con sus enseñanzas sobre la espiritualidad, él ha logrado contribuir a la reflexión de encuentro consigo mismo. Entre muchos tantos encontramos a nuestro querido Chico Cándido Javier, que con su ejemplo de vida, en sacrificio, en trabajo, en empleo de sus fuerzas, en su inteligencia, en su talento y en su gran generosidad, él siempre tuvo con amor a sus semejantes. Lamentablemente, la mayoría sueña con los medios más fáciles y rápidos para enriquecerse y corre detrás de quimeras tales como el descubrimiento de tesoros de alguna oportunidad circunstancial favorable de recibir una herencia inesperada, etc. ¿Qué se puede decir de aquellos que esperan encontrar los espíritus a los auxiliares que los que secunden en investigaciones de esa naturaleza? Por cierto, no conocen ni comprenden el objetivo sagrado del espiritismo, y menos aún la misión de los espíritus que cuentan con el permiso de Dios para comunicarse con los hombres. Las decepciones constituyen, pues, su castigo. Bueno, pues la mayoría de las personas buscan enriquecerse, ya sea como aquí dice, por tesoros, por herencias o por circunstancias favorables, pero no como nos ha dicho nuestro querido Maestro Jesús, con nuestro propio sacrificio y esfuerzo, con nuestro trabajo honrado. Y hay muchas personas que no conocen realmente la doctrina espírita, porque su fundamento y objetivo es el de ayudar y esclarecer a las personas que necesitan de un consuelo y de comprender que la misión de los espíritus de comunicarse con el hombre no es para solucionarle sus problemas y dificultades, sino solucionarle sus problemas, sino para ayudarlo, y esclarecerlo por los caminos del bien y del progreso. Y pues de ahí las personas que creen que los espíritus son sus soluciones se decepcionan porque ese es su propio castigo. La doctrina espírita es el consuelo para la humanidad. Hay que tener mucho eso en cuenta. Aquellos cuyas intenciones están exentas de todo interés personal, deben consolarse ante la imposibilidad en que se encuentran de hacer todo el bien que quisieran, y tener presente que lo de la pobre que al dar se priva de lo necesario pesa más en la balanza de Dios que el oro del rico queda sin privarse de nada. Bueno, pues como aquí nos dice, el verdadero oro de la pobre ante los ojos de Dios es que se priva de sus necesidades por ayudar a sus semejantes sin esperar nada a cambio. Mientras que el rico él no se priva de nada. Grande sería la satisfacción, sin duda, si pudiéramos socorrer en gran escala a la indigencia, pero si esa satisfacción nos es negada,
Debemos resignarnos y limitarnos a hacer todo lo que está a nuestro alcance. Como vemos aquí a la princesa Lady Di, a pesar de que sea una persona de alta jerarquía, ella encontró en los sabios consejos de nuestra querida Madre Teresa ser útil y que las ocasiones para ayudar nunca faltarían y que solo Dios nos habría de ayudar. Por otra parte, ¿acaso las lágrimas solo se enjugan con oro? ¿Debemos permanecer inactivos cuando nos disponemos de dinero? No, pues quien se propone con sinceridad ser útil a sus hermanos habrá de encontrar 1000 ocasiones para ello. Si las busca, las encontrará. Entonces Lady Di, ella ayudaba y socorría de corazón a los más sufridos y necesitados de amor, donde ella hacía grandes campañas para ayudar a los más afligidos, porque la Madre Teresa a ella le enseñó siempre socorrer con amor y hacer siempre lo mejor por nuestro prójimo. Si no lo logra de un modo, lo hará de otro, porque no hay nadie a quien en pleno goce de sus facultades le resulte imposible prestar algún servicio, brindar un consuelo, aliviar un padecimiento, sea físico o moral, realizar un esfuerzo en el bien del prójimo. A falta de dinero, no cuenta acaso con su trabajo, con su tiempo, incluso con su descanso, de los que pueden dar una parte. También en eso consiste lo de la pobre, la ofrenda de la viuda. Bueno, aquí nos dice que las personas pueden ayudar sin necesidad de tener mucho dinero, porque Dios a todos nos da la oportunidad de servir, ya sea con la oración, la visita a un enfermo, dar un buen consejo, consolar a quien lo necesite, hasta otras formas tan sencillas que no requieren de grandes riquezas, pero siempre y cuando lo hagamos de buen y puro corazón. Y para ustedes, muchas gracias por su atención.